Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 8 de octubre de 2024. Creo recordar, espero no equivocarme, que fue Joaquín Garrigues, que era un líder liberal en tiempos de UCD, que fue ministro con Adolfo Suárez, que si los españoles, cuando escribió sus memorias, lo contó, si los españoles vieran por la cerradura, por el ojo de la cerradura, un Consejo de Ministros, acudirían en masa a un aeropuerto, pedirían un billete y se irían lo más lejos posible. Eso es lo que decía Joaquín Garrigues. Bueno, pues me ha venido este recuerdo a la cabeza porque yo creo que eso es lo que nos pasaría, ya no solo si escucháramos lo que se dice en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Solo con escuchar lo que se dice en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros uno ya tiene una tentación difícilmente refrenable de acudir al puesto de venta más cercano de billetes de avión y buscar un paraje a un lugar distante. Hoy se ha hablado mucho, y además me parece bien que se hable, porque es uno de los asuntos más escandalosos informativamente hablando de los últimos tiempos, de el lío que se ha organizado con la reforma legal patrocinada por el gobierno que va a permitir que más de 40 etarras vean disminuidas sus condenas de privación de libertad y algunos van a poder salir excarcelados inmediatamente, entre otros a chapote. Por lo tanto, como ya saben, esto fue porque el gobierno lo hizo de puntillas, cosa que por otra parte me parece que es poco criticable, porque bueno, el gobierno sabe que está pisando un suelo de cristales rotos y lo que trata es de ser prudente y llamar lo mínimo la atención. Aquí yo creo que la parte fundamental de la culpa la tiene la oposición, que no estuvo atenta, que no supo detectar lo que se le venía encima, de esto ya hablábamos ayer, y que se ha visto sorprendida en su no buena fe, sino en su ineficacia, digámoslo con todas las frases del mundo. Bueno, de esto se ha hablado mucho, ahora lo verán, ha habido muchísimas declaraciones de todos los actores implicados en esta historia, pero una de las que han hablado ha sido la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Y lo primero que ha querido hacer Pilar Alegría ha sido explicar que esa reforma legal patrocinada por el Gobierno tenía todas las bendiciones del mundo, incluida la del Consejo de Estado. ¿Qué tenemos? Pues lo primero que tenemos es un informe del Consejo de Estado el 16 de diciembre del 2023, en sus páginas 53 y 54, como digo, un informe que avala por unanimidad esta ley. Una de dos. O no tiene ni puñetera idea la señora Pilar Alegría, y lo digo con toda la rotundidad del mundo, o trata de engañarnos. La tercera posibilidad sería una mezcla de las dos cosas, pero hasta ahí no quiero llegar. Me quiero quedar, porque me parece que es la lectura menos ofensiva para ella, en que no tiene ni puñetera idea. Un periodista, Fernando Garea, que trabaja en El Español, cuando se ha abierto el turno de preguntas, después de haber escuchado a Pilar Alegría decir lo que ustedes acaban de escuchar, le ha preguntado lo que me parece que había que preguntarle. Y verán ustedes por la respuesta que Pilar Alegría no tiene ni la más remota idea de lo que responder. Usted ha citado como aval el informe del Consejo de Estado de diciembre del 23, pero la duda que me genera es si ese informe no es sobre el proyecto de ley, teniendo en cuenta que la enmienda se presenta luego del proyecto de ley y cuando ya ha llegado y se empieza el trámite en el Congreso. Por eso no entiendo cómo el Consejo de Estado pudo pronunciarse por esa enmienda. Desde luego, con la explicación que le he dado de este proyecto de ley, es que, fíjese, todo el calendario que le he hecho. Ahora sí que me van a... voy a continuar. Yo, evidentemente, sí, le he trasladado lo que decía el propio informe del Consejo de Estado, como también la propia causa prejudicial que elevó la Audiencia Nacional. Silencio valorativo. Ustedes han podido observar que la portavoz del Gobierno no responde a la pregunta. No tiene ni la más remota idea de responder a esa pregunta. Porque si hubiera sabido responder a esa pregunta, lo que le tendría que haber contestado a Fernando Garea es: tiene usted toda la razón del mundo. El Consejo de Estado lo que hizo fue dictaminar una ley, pero no las enmiendas a esa ley que se prestaron con posterioridad. Y esa ley, que fue sancionada, dictaminada, revisada por el Consejo de Estado, incluía una disposición adicional estableciendo un tope temporal en la entrada en vigor de la norma. Es decir, que excluía de manera explícita que fuera aplicable a los delitos cometidos con anterioridad a la aprobación de esa ley. Por lo tanto, si no se hubiera, tumbado esa enmienda adicional, esta ley no sería en ningún caso aplicable a los etarras.
Y el Consejo de Estado no se manifestó sobre la supresión de la enmienda adicional. Esto tiene que quedar claro. Porque si no, vuelvo a repetir, el gobierno, una de dos, o no tiene ni idea de lo que está diciendo, o nos quiere engañar como idiotas. Y esto ya, en fin, son palabras mayores. Ha habido otro momento hoy, con otro actor distinto, hablando de la misma historia, Patxi López, el portavoz parlamentario del Partido Socialista, que ha vuelto a poner de manifiesto que efectivamente no tienen ni puñetera idea de lo que hablan. Entiendo la emoción o el sentimiento de las víctimas, pero que nadie juegue a decir que aquí se escarcela a no sé quién, porque no es verdad, sin haber cumplido la pena. La cumple. Yo no soy experto en derecho, pero hay una máxima que dice que un penado no puede cumplir 2 penas por el mismo delito. Y eso es lo que hace esta directiva europea, esta normativa europea. Lo que le sabe al señor López es que efectivamente dice que no es un experto en derecho. Si hubiera sido Óscar López, hubiera dicho que él, como jurista que es, y además como familiar de juristas de reconocido prestigio. Vamos a ver, señor López. Los etarras que cumplieron condena en Francia la cumplieron por el delito que allí se llama de asociación de malhechores, lo que aquí llamamos pertenencia a banda armada. Y en España no fueron juzgados por ese delito y por lo tanto no están cumpliendo pena por ese delito. Si no se lo han sabido explicar, de verdad que se lo explico yo, que tampoco soy un experto en derecho, pero que sé a quién preguntarle. Por lo tanto, no se puede decir en ningún caso que se le está obligando a cumplir 2 veces pena por el mismo delito. Es más, esto es lo que explicó de una manera clarísima la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y cuando se pronunció exactamente en estos mismos términos, ¿sabe usted lo que pasó, señor López? Probablemente lo sabe, pero lo oculta. Los etarras recurrieron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón al Tribunal Supremo. ¿Por qué hoy la portavoz del Gobierno no ha querido hacer referencia a ese pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Es una gran pregunta. Porque si usted quiere decir cuál es el recorrido y los pronunciamientos de las autoridades judiciales extranacionales a propósito de esta materia, me parece que esta hubiera sido una cita obligada. Una vez más volvemos a la misma conclusión, porque nos quieren engañar o porque no tienen ni puñetera idea de lo que dicen. Por eso les decía al principio que a uno le dan unas ganas irrefrenables de ir a una agencia de viajes, pedir un billete y largarse lo más lejos posible de este país. Incluso, fíjense, a la hora de meterse con el Partido Popular, y hay muchos motivos, créanme, para meterse en esta historia con el Partido Popular, ahora hablaremos de eso, el Gobierno vuelve a incurrir en errores de bulto que demuestran que no tienen ni puñetera idea de lo que dicen o que nos quieren engañar como a chinos. Pilar Alegría. Este texto es, óiganme bien, literal al texto que aprobó el Gobierno del Partido Popular del señor Rajoy aquí, en Consejo de Ministros del año 2014. Literal. Por tanto, que el Partido Popular deje de engañar. Aquí no hay ningún tipo de error. Y sobre todo, lo que les exijo es que dejen de utilizar de esa manera tan indigna el terrorismo. El texto que aprobó el Partido Popular es el mismo que luego fue sometido a revisión por parte del Consejo de Estado. Es decir, señora Pilar Alegría, la que incluía la enmienda adicional que, gracias a la enmienda de Sumar, se ha visto suprimida. Y es la que permite esa supresión de la enmienda adicional, de la disposición adicional, que sea aplicable a etarras que tendrían que estar todavía muchos más años en la cárcel o que van a ver la libertad en cuestión de horas. Esta es la verdad. Por lo tanto, vuelvo a repetirlo por tercera vez, por favor. O se lo aprende usted bien o deja de tener el ánimo de engañarnos, porque me parece que las mentiras tienen, en fin, los pies muy cortos. Eso no quita para que una parte de la crítica de la crítica de Pilar Alegría sea efectivamente aplicable al Partido Popular. Ayer, en el arranque de este programa, les decía que a mí me parecía absolutamente indigna la actitud del Partido Popular y sobre todo la tardanza a la hora de pedir disculpas por no haberse dado cuenta de lo que ellos bendijeron durante su tramitación en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
durante mucho tiempo, Borja Semper estuvo tratando de castigar al gobierno sin hacer ningún tipo de autocrítica. Y luego ya, a primera hora de la tarde, empezaron a mascullar algún tipo de autocrítica, hasta que Diego Feijóo hoy lo ha vuelto a repetir pidiendo, ya era hora, disculpas. Hemos cometido un error y los errores necesitan una rectificación. Y la rectificación del Partido Popular es muy clara. En primer lugar, admitir el error. En segundo lugar, calificar el error como un error injustificable. Y en tercer lugar, trabajar para disminuir los impactos de ese error. Isabel Díaz Ayuso también ha pedido disculpas, también ha hablado de error injustificable, de error muy grave, aunque luego ha añadido una segunda parte. Realmente es un error gravísimo por parte de la oposición, que al menos está intentando solventar y que además esto no hubiera influido en el cambio del resultado, pero lo que sí que queda claro es cómo se está contribuyendo y se colabora diariamente con el entorno de ETA por parte del Gobierno y de los socios que lo componen, y así dejamos a España completamente indefensa. Claro, la segunda parte que abre ya lo que es claramente la contienda política. Lo que está defendiendo el Partido Popular es que el Partido Socialista, el partido gobernante, el gobierno, en definitiva, lo que ha hecho es un cambio de cromos con Bildu y a cambio de la estabilidad parlamentaria ha cometido la indignidad de favorecer a los presos de ETA. Tesis que también ha suscrito hoy Alberto Núñez Feijóo. Si el Partido Socialista mantiene esta indignidad, será el único responsable ante la historia. Y les puedo asegurar que nosotros no vamos a olvidarlo. Creo que se equivocan profundamente. No todo vale. No vale utilizar una transposición de una directiva para incluir una disposición adicional por la puerta de atrás que nadie en la Cámara advirtió y que no vengo a justificar. Bueno, no viene a justificar, pero tampoco crean ustedes que hemos sabido que falló, porque luego he escuchado al portavoz parlamentario, al señor Tellado, dar unas explicaciones que, en fin, ahora no me quiero desviar de lo que estoy contándoles. Quiero centrarme más bien en la respuesta que ha merecido por parte del Gobierno estas declaraciones que acabamos de escuchar, tanto de Isabel Díaz Ayuso como de Alberto Núñez Feijóo. Pilar Alegría, hoy en el Consejo de Ministros. En nombre de todos los españoles y de todas las españolas les exijo al Partido Popular que dejen de usar de esa manera tan partidista y desde luego esa manera tan obscena aquello que tanto daño hizo al pueblo español. Lo que es absolutamente indignante, absolutamente indignante. Por eso le pido al Partido Popular, le exijo al Partido Popular que lo dejen ya. ¿Y por qué habla usted en nombre de todos los españoles? Le pregunto con toda cordialidad. En mi nombre no me diga usted eso, por lo menos el mío no. Y quiero pensar que hay otros muchos españoles que no se sienten representados por esa opinión. Ha llegado más lejos, Pilar Alegría. Ha llegado a decir esto. Cuando uno se atreve a decir que hoy ETA, después de 13 años, está más fuerte que nunca, cuando uno dice esas palabras, lo que está haciendo es insultar directamente, en primer lugar, a las víctimas del terrorismo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil. Está insultando a los jueces y a los fiscales. En definitiva, lo que está haciendo es insultar a la sociedad en su conjunto. Y usted insulta a la inteligencia, señora portavoz. ¿Quiere que le preguntemos a las víctimas a ver si se sienten insultadas? Porque ya han hablado las víctimas, no me lo estoy inventando. ¿Usted ha escuchado a la VT? O a Dani Portero, que ha hecho declaraciones en muchos medios de comunicación, también en este. ¿Quiere que le preguntemos a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, a la policía, a ver si se sienten insultados? ¿O a los jueces que han intentado defender esta norma? Antes hablaba de lo que hizo el Tribunal Supremo hace años. ¿De verdad pretende usted hacernos creer que los burros vuelan? Vuelvo a repetirlo. Me dan unas ganas terribles de ir a una agencia de viajes, coger un billete de avión y largarme a algún lugar muy lejano. Pero este es el gobierno que tenemos. Y además, hoy se ha puesto de manifiesto también en el otro gran asunto informativo del día. Porque saben que ayer la Audiencia Provincial de Madrid pues le dijo al juez Peinado que podía seguir investigando 2 de las 3 vías que tiene abiertas contra Begoña Gómez. Bueno,
Pues hoy Pilar Alegría ha sido preguntada por esto. Y yo no sé si es ignorancia o mala fe, que es la frase que utiliza siempre Pedro Sánchez cuando habla de la oposición. Pero se ha atrevido con dos narices, a hacer esta interpretación. En primer lugar, lo que conocimos ayer es que la audiencia estima sustancialmente los recursos presentados. La audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa. Y le afea que esto sea así. Además, ustedes han podido leer también y comprobar cómo por segunda vez acota al juez Peinado, en este caso, al mínimo el ámbito de actuación. Es que hemos leído exactamente lo contrario, señora Alegría. Es que usted no puede decir, si quiere atenerse a la verdad de los hechos, que el auto de ayer de la Audiencia Provincial determina que la investigación del juez Peinado está siendo prospectiva. Les leo entrecomilladamente un párrafo de lo que ayer dictaminó la Audiencia Provincial de Madrid. Prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción. En este caso no es así. La investigación parte de una conducta racionalmente sospechosa. Inicia una amplia indagación para comprobar si la mujer del presidente incurrió en un ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas. Entonces, ¿de dónde se saca usted que ayer la Audiencia Provincial dijo que la investigación del juez Peinado estaba siendo una investigación prospectiva? ¿De dónde se saca usted que hubo un tirón de orejas al juez y que acotó el ámbito de su investigación? De las 3 líneas le dijo que tenía que seguir con 2 y la tercera, provisionalmente, hasta que no hubiera nuevos indicios, la tenía que suspender. Pero sin descartar que se pudieran producir nuevos indicios. ¿De verdad usted cree que tiene razón cuando dice eso? ¿O cuando dice esto otro? La audiencia valida los informes de la UCO, de la Guardia Civil y también de la Fiscalía, que son los informes que además han dicho claramente desde el primer momento que no hay ninguna irregularidad. Por todo lo que les puedo decir con la conclusión o la valoración que usted me pedía, es que con esta resolución, desde luego, lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa. 2 mentiras como 2 pianos. 2, una detrás de otra, Primero, a propósito del informe de la UCO, no es verdad que diga que el informe de la UCO exculpaba a Begoña Gómez de cualquier implicación. Y de hecho, ayer, y vuelvo a leer un entrecomillado de lo que dijo la Audiencia Provincial de Madrid, lo que dijo el tribunal es que en ningún caso ese informe de la UCO refleja lo que sostienen los recursos, es decir, las personas que recurrieron el hecho de que el juez Peinado siguiera con la investigación, sino que analiza las relaciones mantenidas por el grupo de empresas de Barrabés con la administración pública y detecta 99 expedientes de contratación cuyo importe ronda los 25 millones. En dichas adjudicaciones apreciábamos, dice la Audiencia Provincial, datos objetivos en los que se constata la intervención personal de la denunciada en apoyo de las empresas de Barrabés y que justifican la investigación. Cierro comillas. Le vuelvo a preguntar, señora Pilar Alegría, ya que ustedes están en contra de los bulos y de las mentiras, ¿en qué se apoya para creer que somos gilipollas? Mientras tanto, la investigación prosigue. Y no solo prosigue la investigación, sino que además también empiezan los trabajos en la comisión de investigación que ha quedado constituida en la Asamblea de Madrid para saber qué pasó en los famosos másters que impartía la señora Begoña Gómez. Carmen Arreaza. La Comisión de Investigación sobre el presunto trato de favor de la Universidad Complutense a Begoña Gómez ha quedado constituida este mismo martes en la Asamblea de Madrid. La presidencia de la comisión estará en manos del Partido Popular, mientras que la vicepresidencia ha ido a parar al Partido Socialista. Además, la secretaría de la mesa será también para los populares. De este modo, echa a andar una comisión en la que el PP anunció ayer que citará a Begoña Gómez para su primera sesión. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respaldaba esta decisión y afirmaba que lo hacía con el objetivo de defender la reputación de la Complutense y para que ésta no se convierta en un lobby más de Pedro Sánchez. Recordar que la universidad pública es excelencia
y que lo que no puede convertirse al final es en un lobby que nace en la mesa del presidente del Gobierno y se acaba convirtiendo en un centro de intercambio de favores entre empresas, porque vamos a llegar a la colonización de todo. La presidenta madrileña ha añadido que son necesarias unas conclusiones con las que reformar la universidad pública hasta donde haga falta y con las que mejorar y respaldar su buen nombre. Hoy le han preguntado también a Pilar Alegría, por cierto, qué opina de esta comisión, qué opina de esta iniciativa de Ayuso de citar a declarar a Begoña Gómez. Respuesta. Yo es verdad que veo a la señora Ayuso, ¿no?, muy interesada en esta comisión. Y la verdad es que lamento profundamente que no hubiera estado ni la mitad de interesada de poner en marcha una comisión de investigación para saber lo que sucedió en las residencias en Madrid durante el COVID. La diferencia es que si se hubiera puesto en marcha esa comisión de investigación, hubiera habido 7.291 personas que no hubieran podido comparecer. Bueno, hasta ahí puedo leer. Una referencia más antes de ir al resumen de otras noticias destacadas de día. La única noticia que yo creo que hoy puede esbozar una sonrisa en la cara del Gobierno. También era previsible, por otra parte. El Pleno del Tribunal Constitucional ha determinado que su presidente, Cándido Conde Pumpido, sí pueda intervenir durante la deliberación de los recursos presentados para que se inhiban en la tramitación de la ley de amnistía, del recurso contra la ley de amnistía, a algunos de los magistrados del tribunal. Lo cuenta muy bien Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Cándido Conde Pumpido podrá participar en la deliberación sobre la ley de amnistía. Fuentes del TC, consultadas por Libertad Digital, afirman que la magistrada conservadora Concepción Espejel ha anunciado un voto particular discrepante con la composición del Pleno y con el objeto del incidente, pero se ha mostrado de acuerdo con la inadmisión de la recusación del presidente. Por su parte, el también magistrado conservador Enrique Arnaldo ha anunciado voto particular concurrente por disentir de la composición del Pleno. El auto del TC explica que las causas que en su día motivaron la abstención de Conde Pumpido en el asunto del 1O no concurren ahora, ya que el objeto de la impugnación no coincide con el enjuiciamiento constitucional de una ley penal que no existía en el momento de suscitarse la abstención, ni aquellas manifestaciones se referían al problema constitucional suscitado ahora. Cabe destacar que tras resolver la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, en las próximas semanas jurisdiccionales se analizará en primer lugar la recusación presentada por el PP contra la magistrada izquierdista Laura Díaz y en segundo lugar las recusaciones presentadas contra el magistrado conservador José María Macías. Es martes, es 8 de octubre de 2024. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes al Vaticano para ser recibido en audiencia por el Papa Francisco. El Gobierno ha informado este martes del viaje de Sánchez a Roma para analizar, entre otros asuntos, la situación de Oriente Medio y apostar por una solución diplomática frente a la vía militar y el conflicto. Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz Pilar Alegría. Una cita que entenderán ustedes tiene como eje principal la necesidad de seguir aunando esfuerzos en favor de la paz ante los hechos que están ocurriendo en Oriente Medio. El presidente volverá a manifestar al Papa Francisco la posición de nuestro país. España, como saben, aboga por centrar todos los esfuerzos, lógicamente, en la obtención de una solución diplomática que incluya el inicio de un proceso político para devolver la paz y la seguridad a la región. Y también el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que desarrolla el reglamento contra el acoso en el trabajo del colectivo LGTBI. La norma, acordada con sindicatos y patronal en junio y enmarcada en la Ley Trans, aprobada hace un año, obligará a las empresas de más de 50 empleados a contar con medidas para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación. Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Lo que hacemos con esta norma, además, es desarrollar la ley trans. Todas las empresas tienen la obligación de negociar y de tener medidas de favorecimiento, de igualdad entre las personas LGTBI, de igualdad de trato. Vamos a hacer algo que no se ha hecho jamás en la historia de España. Desde hoy, todas las empresas de nuestro país tienen que reabrir todos sus convenios colectivos en el plazo de 3 meses para negociar exactamente estas condiciones. Y Yolanda Díaz también ha querido dejar claro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no hay ninguna duda de que se cumplirán los plazos previstos para que a 31 de diciembre de 2025 la jornada laboral sea de 37 horas y media semanales. De esta forma ha metido presión a los empresarios para tramitar el anteproyecto de ley por trámite de urgencia. Se va a realizar como un anteproyecto de ley en trámite de urgencia.
Esto quiere decir que el Gobierno de España va a cumplir con su acuerdo de gobierno, que señala expresamente cuáles son los plazos de reducción de las 38 horas y media en un primer lugar y 37 horas y media después. Les contamos también la nueva vuelta de tuerca en el caso Muface. Ya saben, la mutua sanitaria que da servicio a más de 1,5 millones de funcionarios. El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la licitación del concierto sanitario de Muface con una subida del 17,12% en la prima para los próximos 2 años. Un incremento que supera el 14% ofrecido inicialmente a las aseguradoras, pero que sigue muy por debajo del alza de al menos el 38% que están exigiendo Adeslas, Asisa y DKV, para así evitar las pérdidas de 200 millones de euros que insisten las aseguradoras que tienen cada año. Leticia Vaquero. El riesgo de caos en la seguridad social es grande, ya que si se pone fin a la renovación del concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Muface, el 1 de enero, de forma repentina llegarían 1,5 millones de funcionarios al sistema público, los que hasta ahora eran atendidos por las mutualidades Segurcaixa, Adeslas, Asisa y DKV. La sobrecargada sanidad se vería afectada sobre todo en Madrid, que es donde hay un mayor número de funcionarios. Tras días de negociaciones entre el Gobierno y las mutuas, el Consejo de Ministros ha acordado la licitación del concierto sanitario de Muface con una subida del 17% en la prima para los próximos 2 años. La ministra portavoz Pilar Alegría así lo ha explicado. La mayor de toda la historia. Estamos hablando concretamente de 2.681 millones de euros. 2.681 millones de euros, que son 300 millones más que el anterior. Hace una semana el Ejecutivo ofreció una subida menor del 14%, pero las aseguradoras, que denuncian que el contrato que finaliza este año les acarrea pérdidas millonarias por la inflación y la siniestralidad tras el COVID, pidieron que el aumento fuera del entorno del 38%. Por eso la portavoz de CESIF, Encarna Bascal, considera que la propuesta gubernamental es insuficiente. Esta subida no compensa los costes de la pandemia del COVID, la inflación ni el incremento del gasto sanitario. Por tanto, nos tememos que va a tener consecuencias y que se puede reducir la calidad de la asistencia sanitaria que reciben nuestros funcionarios. La mayor parte de los funcionarios en Muface, el 65%, son profesores, aunque también se acogen policías, inspectores de Hacienda y funcionarios de prisiones, entre otros. Y en plena crisis migratoria, sepan que el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el protocolo de recepción de los menores extranjeros no acompañados, aprobado por el Ejecutivo canario, ya suspendido cautelarmente por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Paco Robaina. Este protocolo, suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha sido suspendido también por el Constitucional tras invocarse el artículo 161.2 de la Constitución española. El recurso se dirige contra varios apartados del acuerdo del Gobierno canario que establecía un nuevo protocolo para la identificación y recepción de menores migrantes no acompañados en las islas. La Fiscalía había cuestionado el protocolo alegando vulneraciones del derecho a la igualdad y la integridad moral de los menores, según la Constitución y la Convención de Derechos del Niño. El Gobierno central argumenta que las comunidades autónomas no pueden introducir requisitos adicionales a los ya establecidos por la normativa estatal para la recepción de estos menores. El Constitucional deberá decidir ahora en un plazo no mayor a 5 meses si mantiene o levanta la suspensión del protocolo canario. Precisamente hoy el presidente canario Fernando Clavijo se encuentra de viaje oficial en Marruecos en el marco de una agenda diplomática con los principales países emisores de pateras y cayucos con el objetivo de reformar la cooperación en migración. Desde allí ha agradecido al ministro de Asuntos Exteriores marroquí el esfuerzo que está haciendo el país vecino. Agradecer al Reino de Marruecos en la figura de su ministro y desde luego el poder hablar de futuros acuerdos, de regulaciones, de colaboraciones para contener y evitar que las mafias sigan traficando con las personas, es algo que trabajaremos intensamente en las próximas semanas y que desde luego esa colaboración manifestada por el ministro ha sido para nosotros muy agradecer. Terminamos contándoles que la Real Academia Sueca de Ciencias ha concedido el Premio Nobel de Física de este año al estadounidense John Hopfield y al británico-canadiense Geoffrey Hinton, uno de los principales padres de la inteligencia artificial, tal y como la conocemos hoy. Los doctores han utilizado herramientas de la física para desarrollar métodos que son la base del potente aprendizaje automático actual. En casa de Herrero, Es Radio.